Estamos en el libro de Sofonías. ¿Se acuerdan cuál es el lema que estamos este año? Los profetas menores. Y no son menores por falta de importancia. Son menores porque son libros más cortitos. Por ejemplo, Sofonías, precisamente, vamos a ver unas cosas de él. Él fue contemporáneo del profeta Jeremías, y ya saben, en el libro de Jeremías es un libro grandotote, bien largo. El profeta mayor fue Jeremías, pero en ese mismo tiempo vivía Sofonías, que era un profeta menor, porque escribió un libro que nomás contiene 3 capítulos, pero no por eso deja de ser importante, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es útil y beneficioso para nosotros en todo sentido y cada parte de ella. Entonces, vemos que también está interesante cuando se lee al principio de Sofonías, que Sofonías dice en el 1:1, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Lo puse con H porque sí está en inglés, pero Ezequías fue un rey que vivió anteriormente, entonces parece que es un bisnieto del rey, pero llegó a ser profeta y vivía en el tiempo bajo el reinado en los días de Josías. Josías era rey de Judá y era uno de los pocos reyes buenos, y vamos a ver que es un rey que hizo unas reformas increíbles. Y lo que está interesante es, vamos a estudiar ahorita el libro de Sofonías, y no se sabe exactamente cuándo se escribió el libro de Sofonías en cuanto a todo lo que sucedía en el reino de Josías, pero se puede pensar que tal vez lo que fue la profecía de Sofonías influyó a Josías a tomar las acciones que tomó, que vamos a ver más adelante. Ok, entonces, y fue contemporáneo del profeta Jeremías, que ya habíamos dicho. Vamos a ver con esto. Ok, entonces, mayormente, ¿de qué se trata el libro de Sofonías? Con sus 3 cortos capítulos. Se trata mucho de la ira de Dios y de la profecía de un juicio futuro. Y está muy interesante porque eso es un ejemplo de algo que pasa mucho en las profecías en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, que hay una profecía que se va a cumplir a corto plazo, pero también parte de esa profecía tiene un eco o también tiene un cumplimiento futuro lejano que todavía no ha llegado a pasar. Entonces, parte de las profecías que decía Sofonías ya ocurrieron hace cuánto tiempo, pero también todavía hay parte que es relevante todavía para el futuro, el porvenir, en lo que nos afecta a nosotros. Sofonías 1:2 dice: eliminaré por completo todo de la faz de la tierra, declara el Señor. Eliminaré hombres y animales, eliminaré las aves del cielo y los peces del mar, y haré tropezar a los impíos. Extirparé al hombre de la faz de la tierra, declara el Señor. Todo está interesante porque se acuerda en la creación cuál fue el orden en que Dios creó las cosas. Creó primero, se acuerda, empezó con las peces, luego las aves, luego los animales y terminó con el hombre. Aquí es al revés. Se termina con el hombre, los animales, las aves, los peces, en el orden exactamente al revés de lo que fue la creación. Un comentarista lo notó como algo interesante. Básicamente, así como Dios creó la tierra, Dios también va a destruir la tierra. Al revés, ¡pum!, todo para abajo. Y esto está hablando de una profecía que todavía está por llegar, porque sabemos que así que también vendrá un día del Señor, el gran día del Señor, que es el juicio final. Entonces aquí es donde aquí habla de 2 cosas, el juicio inmediato y el juicio futuro. Porque Dios en este pasaje está hablando específicamente de su juicio contra Judea y Jerusalén. En Sofonías 1:4 dice: extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Cortaré de este lugar al remanente de Baal
y los nombres de los ministros idólatras, junto con sus sacerdotes, a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, a los que se postren y juren por el Señor y juren también por Milcom, a los que han dejado de seguir al Señor y a los que no han buscado al Señor ni le han consultado. Entonces aquí está un dibujo de lo que es la adoración a Baal. Baal fue un ídolo en este tiempo. Estamos hablando que como 600 años antes de que naciera Cristo. En el tiempo del reino dividido, se acuerda que primero hubo el rey Saúl, David y su hijo Salomón, y luego de ahí se dividió, ¿verdad? El reino del norte, el reino del sur, Israel, Judá, y bueno, un suceso de reyes justos y injustos, y mayormente injustos, y rebeldía del pueblo que en vez de adorar y servir al Señor únicamente, se empezaban a desviar y servir a dioses ajenos de los pueblos que los rodeaban. Entonces, un dios de la región especialmente terrible fue el Baal, que tenía la cabeza hecho como toro, como una vaca, toro, porque creo que es macho. Bueno, ok. Cabeza de un toro y el cuerpo de un hombre. Y al adorar a Baal había muchas cosas muy viles que se hacían, aparte de sacrificios comunes. Se llegaba a hacer prostitución en el templo, porque el acto del sexo con una prostituta del templo era como un rito religioso para ellos. Entonces era mucha inmoralidad, y hasta llegaban en casos extremos a sacrificar a sus propios hijos, quemándolos en fuego. Ves que está encendida la cosa ahí, y ahí están ofreciendo un bebé a los brazos de Baal. Entonces, hasta el pueblo de Israel llegaba a algunos a sacrificar a sus propios hijos. El primogénito era de preferencia el sacrificio mayor que podías hacer para ganar el favor de Baal, para que te fuera bien. Entonces, realmente fue una religión cruel y muy desviado, y el Señor nunca lo mandó. Y teniendo todo lo que fue la ley que Dios había puesto con Moisés, todo la historia de sacarlos de Egipto, de darles la tierra prometida, de tanta bendición y protección que les había dado el Señor, y el pueblo seguía desviándose, alejándose de Dios y cayendo en estas inmoralidades y en esas idolatrías, y incurría entonces la ira de Dios y el castigo de Dios. Y el Señor tenía que castigar por su justicia. Básicamente, al final del día era una falta de temor al Señor. Porque cuando buscas allí en versículo 12 dice, y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas, y castigaré a los hombres que reposen como el vino en sus heces, los que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor. Ya sabes cómo hay personas que dicen, al cabo, no pasa nada, como dicen. No te creas. Ahí tú sabes, cuando la gente dice, ay, no hay temor de Dios ante sus ojos y andan en cualquier pecado, pero ahí sigue la gente haciendo cada atrocidad y impune porque no creen que Dios realmente vaya a juzgar. Pero eso es lo que se dice en su corazón. Pero dice Dios, versículo 13, que sus riquezas se convertirán en despojos y sus casas en desolación. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán su vino. Entonces, bien que se sienten que todo les va bien y hacen sus planes para el futuro, pero la ira de Dios es una cosa real, el castigo de Dios vendrá sobre ellos. Dice en Job 28:28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. También se encuentra esto también en Proverbios. Entonces, es tan importante tener temor al Señor y reconocer que su ira es justa y que su juicio es seguro. Hay unos más detalles del castigo de Dios. Podríamos leer
Bueno, podremos leer los tres capítulos enteros, pero yo estoy tratando de resumirlo un poquito. Pero vemos que en versículo 14, que es amargo. Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo el clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Es amargo. Es debido al pecado del hombre, según el versículo 17. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Y también se me hace interesante que dice, versículo 18, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Muchas personas piensan que por su posición, por su poder, por su riqueza, se salvarán. Y en el juicio humano, muchas veces es cierto. ¿Cuántos casos no hemos visto que una persona pobre, humilde, es acusado de algún mal y lo meten a la cárcel, lo encierran y tiran la llave, como dicen? Y a lo mejor hasta inocente es porque no tuvo buena defensa. Gracias a Dios en este país tratamos de tener un sistema legal que dé oportunidad de defender a los derechos a uno de los que no tienen dinero para contratar un abogado, por decir, pero igual a la gente muy rica y poderosa pueden contratar a un ejército de abogados que busquen cualquier defensa y pueden insistir y pelear y buscar la salida, y a veces ves que se pervierte la justicia, francamente, por personas que tienen dinero, oro, plata, poder. Pero fíjate que Dios no respeta a personas. Por más rica, poderosa que esté la persona, si esa persona está en sus pecados, igual, si no en esta tierra, en cuanto al juicio eterno, no se va a esquivar, porque Dios no respeta a ninguna persona. Entonces eso también nos da consuelo, de saber que Dios no esquiva la justicia para con nadie. Entonces vemos que, pues nomás puse eso del ratoncito, que a veces el pecado nos tienta, pero tiene sus consecuencias muy duras. Y fíjate que pues yo creo que tal vez este tema que estamos tocando, pues está raro, ¿verdad, Sofonías? También yo, pues si me hubieran dado a elegir qué libro iba a tocar de tema, te juro que no hubiera escogido a Sofonías, no se me ocurría. Es más, tenía que leer el libro como 10 veces para tratar de entender bien qué está pasando aquí, cómo voy a explicar esto bien. Pero fíjate que toda la palabra de Dios es útil y muy buena, porque hay iglesias donde tú puedes asistir, que nomás te hablan del amor de Dios, que Dios es bueno, que Dios es como el abuelito ahí con sus canas, que no hace nada, no mata ni una mosca, no hace daño a nadie, nomás te quiere el bien, no manda a nadie al infierno, no juzga a nadie, nomás puro bueno, ¿verdad? Y hasta cuando dicen, ¿y por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué hay tantas cosas malas? Bueno, no es porque Dios, es que Dios es muy bueno y bien intencionado, pero no es capaz de refrenar el mal. Eso fue la respuesta famosa de un rabí en un libro muy conocido nacionalmente acerca de que por qué hay sufrimiento en el mundo, por qué hay mal en el mundo. Pues decía, bueno, es que Dios es bien intencionado, pero pues básicamente está fuera de control esta cosa. Pero sabemos que la Biblia dice otra cosa, que nada está fuera de su control, nada está fuera de su soberanía, sino que Dios aquí tiene control de todo, y Dios también promete un juicio momentario, un juicio temporal, un juicio inmediato, en este caso contra Judá, Jerusalén, que estaban en desobediencia, andaban tras los Baales y en idolatría, en desobediencia, violando su ley, pero también habla aquí en unos versículos, y el versículo siguiente está hablando de completamente eliminar a todo de la faz de la tierra, que no lo hizo en el juicio de aquel tiempo, pero sí todavía lo llegará a hacer según el libro de
Apocalipsis, que sabemos que será al final también de este mundo. Bueno, vamos a seguir. Capítulo 2. Es que Dios castiga también a otras naciones y llama al arrepentimiento. Entonces en capítulo 2 vemos que Dios castiga a los enemigos de Judá. Entonces primero a la casa de Judá. Primero a su pueblo, que ya viene con toda la instrucción de Dios y que están en rebeldía. Pero también va a derramar su ira sobre los ajenos. Entonces, capítulo 2. Dice, versículo 1. Congregaos, congregaos, oh nación sin pudor, antes de que entre en vigencia el decreto, como tamo paso al día, antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira del Señor, antes que venga sobre vosotros el día de la ira del Señor. Buscad al Señor, vosotros todos, humildes de la tierra, que habéis cumplido sus preceptos. Buscad la justicia, buscad la humildad, quizás seréis protegidos el día de la ira del Señor. Entonces aquí está el Señor también advirtiendo del castigo y diciendo que hay una salida si quieren buscar al Señor. Vemos que eso incluye a muchas naciones. Sofonías 2:15 va a decir más cosas, pero básicamente si vamos leyendo, va acerca de Moab, Amón, Asdod, Ascalón, Gaza, Etiopía, Asiria, Nínive. Muchos de esos lugares todavía están. Hasta puse aquí, está interesante. Si ven este edificio aquí, se llama la Puerta de Negal en Nínive. Todavía está ese pueblo, Nínive. ¿Y dónde queda ese pueblo hoy día? ¿En qué país? Irak. En Irak. Siria ahorita también está en guerra y mucho está siendo destruido. El pueblo de Nínive está hoy día en Irak y sigue habiendo pueblo allí, pero estas puertas fueron construidas justamente en 700 antes de Cristo. Entonces ahí estaban cuando Sofonías tenía su profecía y tenía su ministerio como profeta, llamando al arrepentimiento al pueblo de Judá. Pero fíjate con ISIS que acaba de estar, ¿se acuerdan? Que quería apoderarse de Irak y de Siria y todo. Estaba ese grupo islámico y ellos destruyeron esas puertas y lo dejaron todo hecho polvo. Así es que todavía sigue habiendo destrucción en esos pueblos. Pero eso se me hace como una representación de cómo termina el segundo capítulo de Sofonías 15, que dice: esta es la ciudad divertida, que vivía confiada, que decía en su corazón: yo soy y no hay otro más que yo. ¿Cómo ha sido hecha una desolación, una guarida de fieras? Todo el que pase por ella silbará y agitará su mano, como diciendo, cuando tú ves algo bien tremendo. Entonces, el Señor dice que no van a salir con lo suyo, sino que aquí está diciendo, primero a la casa de Judá, Jerusalén, viene el juicio, pero también a los enemigos alrededor, también pecaminosos, el Señor también los va a castigar. Y vemos que en capítulo 3 empieza con juicio, pero termina con misericordia y gracia. En el capítulo 3 sigue hablando de los reproches a Jerusalén y a las naciones. Por ejemplo, versículo 1, ay de la rebelde y contaminada la ciudad opresora, no escuchó la voz, ni aceptó la instrucción, no confió en el Señor, ni se acercó a su Dios. Y habla de cómo la gente rechazaba a Dios, no querían escuchar la corrección, porque Dios mandaba profetas y profetas y profetas para predicarles y para llamarles al arrepentimiento. Por eso tenemos tantos profetas menores, porque en toda esa temporada era la forma en que Dios obraba con su pueblo y también con los pueblos alrededor, porque ¿quién fue a predicar a Nínive? Jonás. Entonces Dios también se apiadó hasta de las naciones foreñas, y Jonás, porque estaba tan enojado al final,
de ver que esa ciudad en ese tiempo se arrepintió y Dios retiró su ira y su castigo de ellos por su arrepentimiento y eran enemigos de Israel y hasta se enojó y quería morirse. Y el Señor le tuvo que enseñar una lección porque fue y predicó, pero solo pues cuando Dios le forzó a hacerlo por mandarlo a tragar una gran pez, porque iba en la dirección opuesta. Pero ya, bueno, eso lo vamos a ver para otro momento. Eso es una historia divertida que todos yo creo que nos acordamos desde la escuela dominical de chiquitos, si es que tuvimos la bendición de criarnos en la iglesia. Pero vemos que Dios mandó profetas a su pueblo, Dios mandó profetas hasta los pueblos ajenos, llamándolos al arrepentimiento. Y Dios empieza también, aquí vemos que Sofonías empieza el capítulo 3 también otra vez pronunciando el juicio de Dios acerca de todo esto y la rebeldía. Dice versículo 7, dije ciertamente me temerás, aceptarás corrección, entonces no será destruida tu morada a pesar de todo lo que yo había determinado sobre ella, pero ellos se apresuraron a corromper todas sus acciones. Entonces imagínate la frustración de Dios, como cuando tienes un hijo y le dices y le dices y le dices del castigo que le vas a dar si sigue haciendo lo que está haciendo y sigue haciendo y luego hasta te duele, pero tienes que cumplir tu palabra y accionarte y poner el límite. Y así se encuentra Dios por medio del profeta Sofonías. Pero luego torna y cambia el libro y da un poquito de esperanza al final. Dice en versículo 9 en adelante, en ese tiempo, porque está hablando del versículo 8, déjame desde el versículo 8. Por tanto, esperadme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. Ok, eso está proclamando juicio Dios contra todas las naciones, pero sin embargo sigue el versículo 9, sigue una esperanza. A pesar de la ira de Dios, a pesar del juicio justo de nuestro Dios, dice que en ese tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen al nombre del Señor, para que le sirvan de común acuerdo. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, mis dispersos, traerán mi ofrenda. Aquel día no te avergonzarás de ninguna de tus acciones con que te rebelaste contra mí, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los que se regocijan en tu orgullo y nunca más te envanecerás en mi santo monte. Versículo 12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre que se refugiará en el nombre del Señor. Entonces, 13 dice que el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie les atemorice. Vemos que el Señor da aquí una promesa de redención, da aquí una promesa de transformación, porque estos pueblos tan pecaminosos cosas, ¿cómo es posible? Pero Dios va a hacer una obra en ellos. Y dice, en ese tiempo yo daré a los pueblos labios puros para que invoquen el nombre del Señor. Eso me recuerda a Efesios capítulo 2 que dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Entonces, los pueblos vemos cuán pecaminosos, cuán alejados, cuán rebeldes estaban. El mismo pueblo de Israel que tenía más iluminación, más palabra, más profecía, más historia con Dios, estaban rebeldes contra Él, contra su propio Padre Dios, y también los pueblos alrededor, ni se diga, todos merecían la ira de Dios, pero Dios en su misericordia quiere también darles salvación, quiere también darles la salida, quiere también restaurarles, quiere también que vuelvan a depender de Él y que vuelvan a estar en comunión con Él y refugiarse en Él. Esa es la gran esperanza que nos da al final Sofonías. Solo que no nos explica cómo va a tomar lugar ese cambio.
pero Dios dice que sí lo va a hacer. Tal vez el versículo más conocido de este capítulo es el 17. Voy a leer del 14 en adelante y con el 17 vamos a meditar un poquito. Canta jubilosa, hija de Sión, lanza gritos de alegría, Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado sus juicios contra ti, ha expulsado a tus enemigos. El rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, ya no temerás mal alguno. Aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sión, no desfallezca en tus manos. Versículo 17. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Entonces, aquí muestra hasta de destrucción, de juicio, de todo lo triste y horrible, lo que es la ira de Dios derramada justamente sobre los impíos. Dios está dando también aquí por medio del profeta Sofonías una visión de una redención, de una relación restaurada con Dios y de un gozo inclusive de Dios por su pueblo, que se goza en ellos, y también del pueblo que puede regocijarse en Dios. Versículo 18, reuniré a los que se aflijan por las fiestas señaladas, tuyos son, oh Sión, el oprobio del destierro es una carga para ellos. He aquí, en aquel tiempo me ocuparé de todos tus opresores, salvaré a la coja y recogeré a la desterrada y convertiré su vergüenza en alabanza y renombre en toda la tierra. En aquel tiempo os traeré, en aquel tiempo os reuniré. Ciertamente os daré renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo haga volver a vuestros cautivos ante vuestros ojos, dice el Señor. Está hablando del remanente, el remanente de Israel que regresará. También, pues me acordé ahorita con la iglesia que van a asistir Gaby y su esposo en Isaías, en Godoy, en México precisamente se llama el remanente. Entonces, porque habla de que también la iglesia es como un remanente en la tierra que sigue a Dios cuando los demás siguen sus caminos sin Él. Eso me trae a pensar entonces, ¿qué fue la influencia que tal vez tuvo Sofonías en la vida del rey Josías? No se explica exactamente la relación que tenían estas dos personas, sino que sabemos que Sofonías estaba predicando, advirtiendo al pueblo de Israel, más bien de Judá, al pueblo de Judá bajo el reinado de Josías, y también advirtiendo a las naciones alrededor. Y vamos a ver cómo se accionó Josías en ese tiempo. Entonces eso viene a otra parte de la Biblia. Segundo de Reyes 22. Segundo de Reyes 22. Bueno, para darles un poco de trasfondo, sin leerle todo el capítulo, sabemos que el rey Josías era un rey que comenzó muy joven, lo coronaron como rey a la tierna edad de tan solo 8 años. Claro, básicamente tuvo también quien le guiara, le ayudara, mientras crecía, a tomar las decisiones hasta que fue un hombre y siguió reinando. Pero en su juventud mandó reparar el templo de Dios, del Señor, porque estaba realmente en muy malas condiciones, muy abandonadas, porque la gente iba tras los baales y no estaban sirviendo al Señor en su templo. Y en ello se halló un libro de la ley, todo empolvado, ahí escondido, tirado en alguna esquina, no sabemos cómo fue, pero obviamente no se usaba. Es como cuando vas a la casa de alguien y encuentras una Biblia muy triste, todo empolvado en alguna esquina que nadie lo ha abierto en años. Y ese libro de la ley se leyó en presencia del rey. Y me encanta que dice:
versículo 11 en adelante, Segundo Reyes 22. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos, aquí, porque se dio cuenta de la verdad de la palabra de Dios. Y le penetraron las palabras y le dio una convicción, el Espíritu Santo, de su pecado y del pecado del pueblo, seguramente. Entonces el rey ordenó al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id, consultad al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Tuvo convicción, y eso era el eco también de Sofonías. Viene el juicio, viene la ira, están en pecado, están apartados, arrepiéntense mientras hay tiempo. Y lo que es más lindo también es que el Señor responde a Josías en misericordia. Del capítulo 22, del versículo 16 en adelante, dice: así dice el Señor: he aquí voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos. Por tanto mi ira arda contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que os envió a consultar al Señor, así le diréis: así dice el Señor, Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser una desolación y una maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado al Señor. Por tanto, he aquí, te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar. Y llevaron la respuesta al rey. El rey mandó, eso está interesante, no le di el trasfondo de eso, mandó hablar a una mujer que le dio la palabra de eso, porque hasta ir y consultar al Señor por mí. Entonces se fueron a la profetisa Hulda, mujer de Salum. Entonces en ese tiempo hasta profetisas había. Y esto era la profecía, la palabra del Señor por medio de una mujer profetisa de ese tiempo, diciendo que sí, el Señor iba a accionar su juicio, pero por el arrepentimiento de este solo hombre, Josías, iba a desistir de juzgar al pueblo en los días de vida todavía de Josías. Iba a bendecirles con su misericordia y con no castigar al pueblo por el arrepentimiento y la humildad. Fíjate que importante es la humildad, porque aquí mucho de lo que decía Sofonías es que el pueblo tenía, la gente que decía, acabo que Dios no va a hacer nada, ¿verdad? La ciudad con mucho orgullo, ¿verdad? Que el Señor los tuvo que humillar porque no se humillaron solitos delante de la palabra de Dios. Fíjate que también Josías responde en obediencia. Entonces, aunque ya recibió la promesa del perdón, no paró allí, ¿verdad? Cuando hablamos de la salvación, hoy día, cuando una persona sabe de la ira de Dios, la ira que merece en su vida por su pecado, por andar apartado del Señor, y sabe que merece irse al infierno, porque todos se lo merecemos, todos nos hemos apartado del Señor. Y dice, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, aunque en el libro de Romanos dice que merecemos la muerte por nuestro pecado, Dios nos ofrece esta bendición, esa misericordia,
que también vemos en una forma de sombra en el Antiguo Testamento, cuando Dios dio misericordia y gracia. Pero vemos que cuando uno entonces se arrepiente y pone su fe en Jesús y cree en Él como Salvador, también lo confiesa como Señor. Y no es nada más, gracias Señor por salvarme, voy a seguir mi camino pecando, muy a gusto porque ya sé que no voy a sentir tu ira, sino que realmente un corazón realmente transformado, realmente humillado, realmente reconociente de su pecado, va a ser un corazón transformado por el Espíritu en obediencia. Y vemos que así pasó con Josías. Ahí el Señor dijo que no iba a hacer la maldad por el arrepentimiento de Josías, que él iba a tener la promesa de dormir, de morirse todavía en paz en su tiempo, pero no se quedó allí con la promesa, sino que vemos en capítulo 23 que él primero reúne al pueblo para escuchar el libro de la ley. Dice, mira, si yo escuchando el libro de la ley me impactó tanto, quiero que todo el pueblo lo oiga. Entonces dice, entonces se remandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y subió el rey a la casa del Señor, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después, no se quedó allí nomás de escuchar. El rey se puso en pie junto a las columnas e hizo pacto delante del Señor, de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto escritos en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Luego muchas más cosas pasan en ese capítulo. Para no leerlo todo, les voy a resumir. Primero, reúne a todos para escuchar la palabra. Segundo, se compromete él en guardar la ley y anima a que también el pueblo haga ese mismo compromiso. Luego vemos, si seguimos leyendo, que se manda a destruir toda la idolatría en Israel y se mandó a celebrar la Pascua, que fue un mandamiento que siempre se recordara la Pascua año tras año, que en ese tiempo ya se había dejado de celebrar desde quién sabe cuándo, pues ni sabían dónde estaba el libro que describía cómo se tenía que hacer la Pascua, que si estaba en un rincón todo empolvado en el templo, y nadie lo celebraba. Pero ¿qué demuestra la Pascua para nosotros? La Pascua era el recordatorio cuando Dios sacó al pueblo de Egipto de su esclavitud, y decía esa noche cómo iba a hacerlo, porque el faraón no los quería dejar ir. Iba a pasar el ángel de la muerte y matar el primogénito en cada casa. Y el Señor dijo que los israelitas, los piadosos que iban a seguirlo a él, tenían que obedecer tomando un corderito, sacrificándole y poniendo la sangre arriba de los postes de la puerta, y preparándose, así de esa manera cuando pasaba el ángel de la muerte veía la sangre del cordero, iba a pasar por encima de esa casa y no castigar de muerte al primogénito. Pero a todo el pueblo de Egipto que no obedeció obviamente este mandato, se les iba a castigar, y los que ponían la puerta del cordero arriba de ellos iban a ser salvos. Y ese fue también una sombra, que el Antiguo Testamento está lleno de sombras también del futuro, de la futura redención de nuestro mismo Cristo, que fue sacrificado el mismo día de la Pascua. Que si todavía hoy día están en Easter, en Pascua, se van a dar cuenta en el calendario, muchas veces cae el mismo día o muy cerca, porque tienen otro calendario de lunar y nosotros, bueno, un rollo, pero bueno, básicamente si se pasa como tiene que pasar, solo porque nuestros calendarios difieren un poquito como se cuenta, la noche el Viernes Santo, el día en que Cristo muere, es el primer día de la Pascua, cuando se sacrificaba el cordero. Entonces aquí se vuelve a mandar que se instituyan otra vez la celebración de la Pascua para recordar
y para nosotros también poner la sombra de lo que tenía que venir de Cristo. Y el versículo 25 dice, y antes de él, el rey Josías, no hubo rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni otro como él se levantó después de él. Entonces, bueno, vemos que un rey que escuchó tal vez las predicaciones de Sofonías y que más que nada escuchó a la palabra de Dios mismo y se arrepintió. Y nos pone un ejemplo. Entonces, aunque eso es como algo pues muy difícil para nosotros leer un libro tan antiguo, hablando de tanta ira, que no nos hace tanto sentido, no es tan claro, pero vemos que allí pone la sombra vez tras vez Dios en la Biblia acerca del futuro redención que iba a darnos a través de Cristo, nuestro Cordero que murió en la cruz, que pagó por todos nuestros pecados, que pagó para que nosotros recibiéramos ese perdón y tuviéramos esta oportunidad de entrar en una relación de gozo con nuestro Señor y con nuestro Dios. Aquí es un dicho muy corto, pero dice, la vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la causa y Cristo es la cura. Sabemos que Dios es un Dios de ira y una ira muy justa contra la maldad que todos hacemos, pero que Dios es un Dios de misericordia y Dios quiere restaurarnos, Dios quiere perdonarnos y ha provisto la forma de hacerlo por medio del sacrificio de su propio Hijo Jesucristo en la cruz, que derramó su sangre para todos nosotros, para que pudiéramos volver a Él. Bueno, vamos a poner unas preguntas para la mesa, unas cositas que pueden comentar y meditar en su mesa. Uno es meditar, bueno, si no podemos comprender la gracia de Dios sin entender la ira justa de Dios, entonces es importante que leamos pasajes como el de Sofonías, que nos habla de la ira justa de Dios, y pensar entonces cuán grande es la ira y la justicia de Dios, para entender un poquito cuán grande es la gracia, meditar y comentar sobre eso. Segundo, ¿cómo respondemos nosotros ante la palabra de Dios? ¿Con arrepentimiento, fe y obediencia como Josías? Entonces, lo importante es, como dice en Santiago, no nomás mirar nuestra cara en un espejo, ver que ahí está, qué sé yo, una manchota de chocolate, el del donut que nos comimos en la escuela dominical, y igual nos seguimos al servicio sin limpiarnos la cara del chocolate, ¿verdad? Si vemos un error, si vemos algo mal, lo vamos a corregir, obviamente, por eso nos vemos en el espejo, pero la Biblia dice que al leer la Biblia, al escuchar la palabra de Dios, es como ver un espejo. Cuando lo vemos y vemos algo mal en nuestras vidas, ese es el momento de corregirlo y no nomás seguir el camino como si no pasara nada. Vemos que Josías, al escuchar la palabra de Dios, reaccionó con arrepentimiento, con fe, y no terminó allí, sino que siguió en obediencia al Señor. Es el ejemplo para nosotros. Número 3, ¿cómo se siente al saber que Dios se regocija en ti cuando te salva? Y es bellísimo ese pasaje que habla de Dios como guerrero victorioso, con cantos de gozo, callándose en amor y cantando, es decir, de tanto amor que no sabe si cantar o callarse es una cosa tan linda. Y entonces vemos que así como el Señor se goza en su pueblo, nosotros también podemos gozarnos en Él y tener esta reunión, este reencuentro, poder estar reconciliados con nuestro Dios por medio de Jesucristo. Entonces, qué lindo saber que Dios se regocija, y dice en el Nuevo Testamento que Dios, cuando está como el pastor que tiene 100 ovejas y uno se le descarria, se va, y Dios va y busca, el buen pastor va y busca esa ovejita perdida y se regocija más por esa ovejita perdida que los 99 que estaban en el redil. Así también Dios se goza de una persona que viene en arrepentimiento a Él y que es rescatado. Entonces, saber
cuánto Dios se regocija de tener una relación contigo. Entonces esos son unos puntos de tal vez meditar o comentar o platicar en tu grupo ahorita en la noche, y vamos a pedir que el Señor bendiga nuestra comunión y el tiempo que hemos de pasar juntos. Señor, te doy gracias por tu palabra, por la verdad que está en ella, por todo lo que nos enseña, por la aplicación, Señor, porque toda palabra tuya, Señor, es relevante para nuestra vida. Y Señor, te pedimos que nosotros podamos reaccionar, Señor, con arrepentimiento, con fe, con obediencia, tal como lo hizo Josías en estos tiempos bíblicos. Y Señor, te quiero dar gracias por esta congregación, por este grupo de mujeres que han sido de tanta bendición en mi vida, en la vida de tantos, y que está funcionando, Señor, como debe ser una congregación tuya, bendiciendo a tanta gente, preparando, Señor, a personas para ir a servirte en otros lados, como nuestros seminaristas. Pedimos, Señor, que sigas bendiciendo esta congregación. Y, Señor, te damos gracias por la comunión que hay en Cristo, y porque sabemos que donde quiera que vayamos en el mundo, seguimos siendo hermanos y estaremos todos juntos un día al pie de tu trono. Por tu pura gracia, y te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén.